Detrás del mundo que conocemos, detrás del telón de lo cotidiano, detrás de lo aparente, lo visible y hasta lo creíble, escondidas entre líneas están las historias perdidas. Aunque la codicia nunca es buena consejera, resulta imposible negar el atractivo que desde tiempos remotos tiene para la humanidad la búsqueda de la fortuna. Aunque la adquisición de bienes materiales no siempre fue una prioridad para los seres humanos, lo cierto es que la humanidad siempre ha seguido con fascinación la historia de aquellos que, ya sea por azares del destino, tremendo esfuerzo o imaginación empresarial, han logrado volverse inmensamente ricos. Muchos de los grandes conquistadores de la antigüedad gozaron en su tiempo de grandísimas fortunas. El imperio del emperador mongol Gengis Khan tenía un valor casi incalculable, extendiéndose desde China y Mongolia hasta las puertas de lo que hoy conocemos como Europa. César Augusto, uno de los soberanos legendarios de Roma, fue un hombre también enormemente acaudalado, conformando un territorio cuya riqueza rebasa la imaginación. Sin embargo, ni el gran Khan mongol ni el soberano romano pueden considerarse dueños exclusivos o individuales de todos los recursos de sus imperios, ni mucho menos. Ambos podrán haber sido exitosos como estrategas militares, pero no se dedicaron a amasar grandes fortunas ni tenían, digamos, acceso personal a los fondos de sus imperios. En aquel tiempo, además, hacerlo era casi imposible. Mantener la propiedad de un bien, tal y como lo concebimos ahora, no era un asunto sencillo en la Roma antigua, por ejemplo. Con el paso de los siglos, cuando la propiedad privada se volvió un concepto mucho más desarrollado y aceptado, el mundo vio emerger grandes fortunas personales y familiares. En la Italia del Renacimiento, la familia Medici dominó la legendaria ciudad de Florencia a través de una combinación de poder político insuperable y una fortuna construida mediante el desarrollo de un sistema bancario muy poderoso. El Banco de los Medici introdujo innovaciones muy importantes al sistema de préstamo en Europa e hizo a esa familia muy rica. Varios siglos más tarde, la consolidación de Estados Unidos como un gran poder capitalista dio pie al surgimiento de fortunas de verdad fabulosas. La más notable de todas perteneció al magnate petrolero John D. Rockefeller. En sus casi 100 años de vida, Rockefeller llevó a su empresa de hidrocarburos, la Standard Oil, a controlar casi la totalidad de la producción petrolera de Estados Unidos y, con ello, del planeta entero. Rockefeller era un competidor voraz, y el poderío de su empresa pronto la convirtió en un monopolio de alcances peligrosos para la estabilidad económica. La compañía de Rockefeller creció a tal grado que a principios del siglo XX, la Suprema Corte estadounidense decidió dividirla en más de 30 empresas para garantizar la saludable competencia. De ella surgieron varias de las compañías petroleras que aún hoy dominan el mercado. Algunos expertos financieros calculan que John D. Rockefeller llegó a tener el equivalente a $400 mil millones actuales, es decir, más del doble que la cantidad con la que cuenta el hombre más rico del mundo en el 2020, el magnate de Amazon, Jeff Bezos. Una fortuna absolutamente de escándalo. Aún así, ni siquiera el mítico magnate de la Standard Oil puede compararse con el hombre que, en un lugar muy diferente al Estados Unidos del siglo XIX, consolidó una fortuna que desafía la imaginación. Su nombre era Mansa Kankan Musa, mejor conocido simplemente como Mansa Musa, y las riquezas que acumuló en el gran imperio de Mali del occidente de África en el siglo XIV lo hacen, de acuerdo con algunas versiones de la historia del mundo y su dinero, el hombre más rico de la historia de la humanidad. Pero no solo fue un hombre acaudalado, fue también uno de los grandes mecenas de la cultura y el pensamiento religioso del milenio anterior. Un hombre extraordinario. El reinado de Mansa Musa en el poderoso imperio de Mali comenzó, como muchos otros grandes episodios de la historia, gracias a la caprichosa suerte.
Corría el año de 1312 cuando Abu Bakr II, el noveno monarca de Mali y tío del futuro Mansa Musa, decidió construir una flota de cientos de navíos para zarpar hacia lo que hoy conocemos como el Océano Atlántico. Abu Bakr II tenía alma de explorador y navegante empedernido. Su intención era continuar hacia el occidente hasta encontrar tierra o lo que existiera en el otro extremo del mundo. Aunque algunas versiones sugieren que los navegantes de Mali lograron llegar hasta la moderna América, lo cierto es que la valiente obstinación de Abu Bakr II le costó la vida. El monarca nunca volvió a tierra africana. La ausencia del soberano abrió la puerta a su sucesor, su sobrino Kankan Musa. El reinado de Kankan Musa, que tiempo después sumaría el título de Mansa, que quiere decir soberano, rey o incluso emperador, convertiría al gran imperio del occidente africano en una leyenda en todo el mundo antiguo. Hombre culto, religioso y sensible, Mansa Musa también lograría aprovechar los notables recursos naturales de su vasto territorio, reuniendo una fortuna sin comparación en el mundo de entonces, y de acuerdo con algunas versiones, sin paralelo también en el mundo moderno. Parte de la historia de la fabulosa fortuna de Mansa Musa se debe sin duda al privilegiado territorio sobre el que presidió durante varias décadas a principios del siglo XIV. El antiguo imperio de Mali comenzaba en la costa oeste de África, en el moderno Senegal, hacia el corazón africano a lo largo del colosal río Níger, el tercero más grande de todo el continente, que baña Mali y Guinea y alcanza la frontera sur del inmenso desierto del Sahara. La abundancia del terreno dio al imperio de Mali acceso a importantes rutas de comercio y a enormes recursos que Mansa Musa aprovecharía para consolidar ciudades cuya notable actividad desafiaron no solo la imaginación de quienes las conocieron siglos después, sino que contradijeron en los hechos la equivocada idea de que África era un continente paupérrimo, sin riqueza, sin cultura, más allá de la gloria de lo que fue el Egipto antiguo. Además de su gran localización geográfica, el imperio de Mali se benefició de una serie de rutas comerciales centenarias entre las tribus del norte de África, que cruzaban el desierto del Sahara en caravanas llevando sal del Mediterráneo y del norte africano, para luego intercambiarla por oro con los cada vez más ricos comerciantes del río Níger al sur del imperio de Mali. Por siglos, los pueblos islámicos del norte africano valoraron profundamente el oro abundante en Ghana y Mali. Para principios del siglo XIV, el imperio de Mali era ya una enorme fuerza económica y cultural que, como otras grandes sociedades, solo necesitaba de una figura valiente para convertirse en una leyenda en la historia del mundo. Ese hombre sería el gran visionario conocido como Mansa Musa. Para el principio de la década de 1320, cuando Mansa Musa ascendió al trono de Mali, las rutas comerciales entre el occidente de África y el norte del continente estaban en su apogeo. La mayoría del comercio pasaba por la ciudad de Tombuctú, en los márgenes orientales del imperio de Mali. La ciudad, situada convenientemente a algunos kilómetros del caudal del río Níger, no tardó en volverse una suerte de gran capital cultural del imperio de Mansa Musa. El imperio de Mali cobraba impuestos por la mercancía que cruzaba sus rutas comerciales. Eso, sumado a la riqueza natural en bienes de la región y muchos otros llegados de tierras lejanas en grandes caravanas, hizo al reino que encabezaba Mansa Musa una potencia de época. El emperador de Mali pudo haberse dicho satisfecho con la conquista de grandes riquezas. Pero Mansa Musa era mucho más que un talentoso líder de un imperio comercial, y así lo demostró en el desarrollo de su ciudad más célebre. Para Mansa Musa, la legendaria Tombuctú, fundada como ciudad en el siglo XII, debía convertirse en el corazón del Islam en el occidente africano. Mansa Musa, que era un musulmán devoto, mandó erigir grandes mezquitas y academias que le ganarían a la ciudad fama no solo de gran centro de intercambio comercial, sino también de ser una capital admirada en la religión islámica y la cultura de aquella época en general. Para el año de 1324, con Europa todavía hundida en plena Edad Media,
La vida en la Tombuctú de Mansa Musa se concentraba en el estudio de la religión y la consolidación de una fortuna para el imperio y para su monarca. De tal tamaño era el éxito del gran señor de Mali, que en algún momento de ese 1324, Mansa Musa decidió emprender la marcha hacia la Meca, en la que es, a los ojos de muchos, quizá la peregrinación más extraordinaria de la que se tenga memoria. Cuando habían pasado 12 años de su llegada al trono del Imperio de Mali, y con su territorio próspero y en paz, Mansa Musa decidió satisfacer una ilusión de toda la vida y visitar la Meca, en la península de Arabia, cumpliendo así una peregrinación obligatoria para todo musulmán. El trayecto desde el occidente de África hasta Arabia, que comprende más de 5.000 kilómetros y cruza prácticamente todo el desierto del Sahara, es, aún ahora, complicado y peligroso. Una proeza incluso para quien lo hace usando vehículos modernos. En aquel tiempo, sin embargo, esa peregrinación era casi una locura. Pero a Mansa Musa le importó muy poco. Le sobraba valentía, le sobraban recursos, pero sobre todo le sobraba gente que lo siguiera con profunda devoción. La gran caravana que encabezó Mansa Musa rumbo a la Meca incluyó a 60.000 personas que decidieron acompañar a su soberano en una aventura incomparable. El tamaño de la caravana debe haber sido asombroso, como un río de personas que, serpenteando a lo largo de kilómetros y kilómetros, avanzaba hacia el noreste. Versiones de la época dan cuenta de que al menos 8.000 de los acompañantes de Mansa Musa eran miembros de las Fuerzas Armadas del Imperio de Mali, que marchaban para proteger al rey, pero también para salvaguardar la inmensa fortuna con la que Mansa Musa había decidido emprender camino. Además de los soldados, a Mansa Musa lo rodeaban alrededor de 10.000 sirvientes, ataviados de manera elegante. Para el asombro de todo aquel que los vio pasar, 500 de esos sirvientes, los más respetados y destacados, llevaban consigo bastones de oro macizo, mientras caminaban en la vanguardia de la caravana, abriendo paso al rey Mansa Musa. La cifra más extraordinaria, sin embargo, tiene que ver con el enorme cargamento de oro que llevaba la caravana. De acuerdo con algunas versiones de la época, 80 camellos llevaban sobre el lomo sacos que contenían al menos 140 kilos de oro, en artefactos de oro de diversa índole o incluso en oro puro sin procesar. De ser ciertas, las cantidades resultan casi inimaginables. Se trata de más de 11 toneladas de oro. Solo el oro que llevaba consigo Mansa Musa valdría, hoy en día, alrededor de 710 millones de dólares. Pero, ¿para qué quería llevar Mansa Musa tal fortuna en un viaje tan largo y peligroso? Para el emperador de Mali, el oro era una suerte de garantía. Las miles de personas de la caravana debían sobrevivir, y la única manera de conseguirlo era llevar suficientes recursos como para adquirir todo lo que fuera necesario. Al final, el tesoro de Mansa Musa sirvió para mucho más. De todas las ciudades que visitó el gran emperador de Mali, en ninguna dejó una impresión tan grande como en el antiguo Cairo. Mansa Musa entró a la capital de Egipto ataviado con sus mejores ropas. La gente lo miraba con asombro. Nunca antes habían visto semejante cosa. Pero su sorpresa sería mucho mayor cuando Mansa Musa comenzó, increíblemente, a regalar oro como si se tratara de piezas de pan. Cuenta la leyenda que el gran soberano de Mali obsequió tanto oro a sus anfitriones egipcios que el precio del metal más deseado del mundo disminuyó por años en Egipto. Gracias a Mansa Musa, hubo en Egipto tanto oro que el oro mismo dejó de tener tanto valor. Mansa Musa alcanzó la Meca tiempo después. Como para cualquier musulmán, la visita a la ciudad sagrada resultó conmovedora para el emperador de Mali, que se asumió con humildad como lo que era, un hombre mortal, con profunda devoción por las enseñanzas de Mahoma. Cuando finalmente llegó el momento de emprender la marcha de regreso hacia lo profundo del continente africano, Mansa Musa no quiso irse de Meca con las manos vacías. Pero no quiso llevarse riqueza alguna.
Lo que quiso fue llevarse consigo cultura, para hacer de su imperio una cuna del conocimiento. Fue así que se hizo acompañar de célebres académicos del Islam, que viajaron con él de regreso a Mali, donde sumaron su sapiencia en la formación de un lugar excepcional para aquella época y para cualquier otra. La experiencia de Mansa Musa durante su peregrinación a tierras árabes lo convirtieron en un gobernante más ambicioso, pero también más refinado y sofisticado. Muchos de sus esfuerzos en los años posteriores se concentraron en consolidar el poderío del imperio de Mali en el occidente de África y seguir abriendo rutas comerciales con Egipto, el norte de África y otras partes del mundo. Pero no solo eso. Para Mansa Musa, parte fundamental de un hombre afortunado, tanto en suerte como en dinero, era ayudar a que su comunidad creciera a través de la fe y la educación. Fue así que mandó construir más universidades y mezquitas que se mantienen en pie incluso ahora como patrimonio cultural de la humanidad. Mansa Musa murió en 1337. Su reinado, que duró poco más de un cuarto de siglo, sería recordado por siempre como un parteaguas en la historia no solo de Mali, sino de todo el continente africano. Pero toda historia tiene un lado triste y desafortunado. Para desgracia de Mansa Musa, la leyenda de su enorme riqueza contribuyó a crear en la imaginación de los imperios explotadores de Europa la idea de que África era casi literalmente una mina de oro. Las historias de la generosidad fabulosa de Mansa Musa en Egipto llegaron a Europa rápidamente y la efigie del soberano de Mali, llevando consigo una enorme corona de oro, pronto apareció en mapas de la época. La leyenda del África de recursos infinitos y riqueza épica había nacido y tendría consecuencias terribles que Mansa Musa seguramente nunca imaginó. A lo largo de los siglos siguientes, los colonizadores europeos se dedicaron a explotar los recursos naturales de África y a su gente, que sería esclavizada sin clemencia por siglos. Un desenlace horrendo y devastador para los herederos de un hombre cuya visión y nobleza están escritas hasta el día de hoy en la historia del mundo con refulgentes letras doradas. Esto fue Historias Perdidas, escrito y narrado por León Krause, editado por Guillermo Espinosa y Jorge Farías, producido en Clio por Daniel Krause.